Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo supongo que todavía están esperando salir a almorzar. Mire, yo también voy a hablar una situación un poco crítica y difícil, tal como también la planteó el señor abogado Hildebrando. Yo quisiera partir por el fundamento del cual nosotros hemos iniciado todo este proceso para entrar a Chacracerro. El Instituto Metropolitano de Planificación, por encargo de la Municipalidad de Lima, ha elaborado el Plan de Ordenamiento Territorial de la cuenca del río Chillón, incluyendo Ventanilla y Ancón. Y en este contexto, en este plan, el aspecto de vulnerabilidad, peligros y riesgos y la calidad ambiental, lamentablemente los resultados son nefastos para la zona norte de Lima. Lima es, la zona norte de Lima, donde está Comas, San Martín de Porres, hasta Puente Piedra, etcétera, es el área en estos momentos de mayores peligros y vulnerabilidad en la ciudad de Lima y la de calidad ambiental más degradada de Lima. Desgraciadamente eso está así. ¿Gracias a qué? Gracias a muchas de las cosas que ha establecido Hildebrando en esto, que se han hecho cosas sin realmente la fundamentación científica y técnica, solo haciendo caso o priorizando las decisiones políticas, el populismo, etcétera, etcétera. Yo quisiera que ustedes empiecen a reflexionar de lo que han visto ayer, anteayer en las noticias, ¿no? En Estados Unidos, en la India. Los ríos, ¿cuántos se han desbordado? Ya hay 20.000, 40.000 personas que han tenido que ser reubicadas, porque los ríos han invadido la zona de las viviendas. Ustedes saben, hace 2 años, 3 años, en el Japón, ¿no? El tsunami. Japón, con la mayor tecnología del mundo, en los mayores capitales que existen, prepararon las defensas contra tsunamis en el litoral, y así lo tienen en todo el litoral. Ha venido el tsunami, se ha desbordado por encima y ha destrozado la mayor termonuclear que tenían. Entonces, si no se planifica el territorio con lo que hemos visto que se hace, considerando estos factores del territorio, los procesos naturales, los recursos naturales y las fuentes básicas para el desarrollo de la vida segura y de buena calidad, es lo que tenemos ahora y lo que está sucediendo. En el Perú, por todos lados tenemos eso, ¿no? Aquí nomás en Chosica, ¿cuántas veces han bajado esas quebradas secas que nunca bajaban? Lo han urbanizado y lo ha destruido cuántas veces. Aquí abajo tenemos San Diego, cuando crece el río se inunda hasta todo el primer piso, llega al segundo piso la inundación. El río no se desborda, el río filtra por abajo, porque está mal. Ahí no se ha debido urbanizar la zona de San Diego. Y eso está sucediendo en esta parte del río, en toda la zona del río Chillón, desde la Toma Cañón, allá frente a Punchauca, hasta el mar. Nosotros en el estudio, el plan de ordenamiento territorial, hemos determinado que en toda esta zona del río Chillón, desde Punchauca hasta abajo, 50.000 habitantes viven en la zona que pueden ser afectadas por inundaciones del río, por desbordes. Vamos a ver luego cómo es que sí es posible esto, porque el río Chillón no es como el río Rímac. El río Rímac está bien encajado, profundizado, encañonado, de ahí no se desborda. El río Lurín está un poco también controlado, pero el Chillón, el Chillón, acá arriba ustedes han visto en la parte de arriba, casi tiene 50 metros de profundidad, ¿no es cierto? Entonces, realmente hay situaciones bien difíciles, como yo les voy a mostrar ahora, ¿no? Muy rápido voy a hacer porque tengo varias diapositivas. Primero tenemos que considerar la ubicación, ahí está la zonal 14, ¿no? La ubicación administrativa. Este territorio difícil que yo les estoy diciendo, miren, ahí está compartido, bueno, Comas es la zonal 14, pero arriba tenemos Caraballo, al frente tenemos Puente Piedra y abajo tenemos San Martín de Porres.
Para trabajar esto tenemos que trabajar en forma conjunta. Tenemos que analizar el aspecto administrativo del territorio, porque no solo haciendo las medidas de control en Chacracero se soluciona el problema de geodinámica, de inundaciones y de aluvionamiento del río. Esto viene desde más arriba. Se desborda el río en la zona de Caraballo y llega a Chacracero. Se desborda en Puente Piedra y llega hacia abajo. La carretera panamericana en estos momentos es un dique, una barrera, que si hay desborde, el río se va a ir hacia el sur. Entonces se dan cuenta que administrativamente el territorio hay que manejarlo en ese contexto, ¿no? La ubicación ecológica de Chacracero, ahí la tenemos ubicada en la margen del río Chillón, y esta margen, esta zona del río Chillón es la más baja ecológica y fluvialmente del río Chillón, como vamos a ver luego, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, miren el mapa geomorfológico. Este es el cauce del río, el PI es el plano inundable y esta es terraza media, terraza baja, que son inundables cuando hay crecidas, descargas muy altas del río, que ahora no ocurren, pero vamos a ver luego cómo sí ocurre. Y luego es una terraza media y alta, por eso Chacracero Alto, en esta zona, esa terraza un poco alta está protegida, pero el resto, Chacracero Bajo, esto, todo puede ser inundado con una gran crecida del río Chillón. Eso es morfología, esto no es una zonificación que a mí se me ocurre. Esto está zonificado en base a la topografía, curvas de nivel. No es interpretación de imagen de satélite, esto es cómo está el territorio físicamente. Miren, ese es el área inundable de grandes crecidas del río Chillón, y esto es Chacracero Bajo. Si es muy grande la inundación puede llegar a esta zona, ¿no? Entonces se dan cuenta lo que es el dique de la Panamericana, que en lugar que esto baje así, va a desbordarse acá. Entonces hay toda una situación bien complicada. Este es el mapa resultante que zonifica todo el proceso de criticidad, etcétera, y usos, potencialidades de la cuenca de Chillón. Lamentablemente la incompatibilidad entre la computadora y el proyector está mal, por eso está así. Miren, cuando nosotros hablamos de peligros en Chacracero, tenemos que ver de dónde se inician los peligros. Se inician en la parte alta de la cuenca. Aquí es la zona que llueve. En esta zona se produce con el fenómeno del Niño los huaicos. ¿Y qué se viene? Todas estas masas rojas que son deslizamientos y aluviones que vienen y pasan por el río al mar adyacente a Chacracero. Todo lo que acá sucede pasa adyacente a Chacracero, y en Chacracero ya hemos visto cómo. Entonces esa es la realidad de lo que ocurre. Esta es la zona lluviosa, ¿no? La zona de mayor aporte de agua. Acá no hay aporte de agua, pero todo el agua discurre por acá y viene destrozando todo hacia abajo en las márgenes crecidas. Miren, los caudales, esto es hecho desde 1920 al 66, esto lo hizo la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, ¿no? En detalle. Miren, los caudales máximos diarios para este periodo llegan 150, 91, 180, 153, 102, 18. Bueno, este es el mes seco, los meses de enero, febrero hasta abril. Miren, 180 metros cúbicos por segundo. En estos momentos, por este río, en estos años, hay una calma climática de baja precipitación. El río llega a 30 cubos, 35 cubos nada más. Y con 35 cubos la gente está temblando acá abajo. Imagínense que bajen 180. Esto es ocurrido, no es un estudio, ocurrió, miren, en varios años. Entonces, esta situación es la que tenemos que considerar para poder dar seguridad a lo que se va a usar desde acá hacia abajo en esta zona que es altamente vulnerable a las inundaciones. Miren, el río, el ancho del río acá casi llega a 200 metros y luego se angosta de acá para abajo. Entonces, miren, vamos a hacer un paseo rápido de cómo es este río, ¿no? Ese estrangulamiento
está ligado a toda esta forma de destrucción. El río, todo el ambiente ecológico, el cauce, el bosque ribereño, todo ha sido destruido en esta zona, desde Punchauca hasta el mar ha sido destruido completamente el cauce del río Chillón. Y en el estudio de impacto ambiental ustedes ven, perdón, en el estudio de ordenamiento territorial que hemos hecho, ustedes ven la acumulación de santos de montes. Ahí hemos determinado que existen en la zona alrededor de 5 millones de toneladas métricas de desmontes urbanos ubicados en el cauce del río Chillón, que ha destruido, ha modificado todo. Si en las condiciones normales es inundable, imagínense con esta modificación. Entonces, realmente tenemos que considerar esto de forma muy importante. Y ahí vamos hacia abajo, miren cómo se va angostando el cauce del río y la zona inundable, ¿no? Esta es la zona más crítica, ¿no? Desde el puente de la Panamericana hasta acá arriba. Aquí vamos a ver luego ya prácticamente el río es de 8 metros y 10 metros de ancho. Entonces, y está todo sedimentado, o sea, con desmontes, con represamientos, etcétera. Entonces, esto para Chacracerro Bajo resulta un problema, porque acá, miren, la curva que hace el río, por acá se desborda e inunda todito esto. Entonces, es físico esto, no es un cuento, no es que a mí, yo estoy planteándolo por generar zozobra, no, señor, eso es lo que existe. Vamos a hacer un recorrido, miren cómo es el área del caudal, el cauce del río, ¿no? La zona que ha sido acumulada con desmontes y la zona que queda, digamos, como que puede ser el ancho de todo lo que fue el ancho del río, cómo ha sido reducida tremendamente, ¿no? Y así, por ejemplo, acá en el cruce, en el puente de la Panamericana, este ancho solo tiene 10 metros o algo menos de 10 metros. Por 10 metros van a pasar 180 metros cúbicos por segundo cuando bajen. Entonces aquí hay que solucionar el problema, pero acá tiene a los costados otras 2 luces más que puede ancharse esto a 15 o 20 metros, pero todo está rellenado, ¿no? Entonces no hay mantenimiento, no hay nada. Entonces está generándose toda una bomba de tiempo ahí. Acá abajo se ve cómo está acumulado, sedimentado, ¿no? Y así, miren, la distorsión en los diversos años, todo, ¿no? Vamos viendo cómo acá es lo que yo les manifestaba, viene el río, acá han hecho una obra de reparo todavía y por acá están induciendo a que el río solito se venga, porque esto es una acumulación de desmonte bien grande, ¿no? Y así podemos ir hacia abajo. Lamentablemente las fotos están muy... Miren, acá yo quiero mostrarles cómo es que el ancho del río, ¿no? La línea roja es el eje, es el talve, es decir, el centro mismo del río, porque debe ser establecido. El ancho del cauce del río con celeste, pero miren la zona inundable y la zona esta que está con verde, el bosque ribereño que prácticamente ha desaparecido y lo único que queda son los campos de desmontes, ¿no? Entonces ahí hay una distorsión total. Esto es en el cruce, ¿no? Esto realmente, el río debe ser desde acá hasta acá, pero ha sido reducido a lo mínimo, ¿no? Y así, si vamos avanzando hacia abajo, vamos viendo cómo se ha modificado, como vamos a ver luego. Yo he medido estas secciones a lo largo de todo el río. Aquí, por ejemplo, tenemos 10 metros, ¿no? de ancho del cauce del río, ¿no? Y así vamos mirando, ustedes ven cómo va bajando, ¿no? Se va estrechando todo, ¿no? Como el área, como es el área inundable, el río, el cauce actual del río, y aquí toda la zona de desmontes, ¿no? Acumulación de desmontes. Esta es la chancadora que tienen ahí ahora, ¿no? Y miren, si nosotros queremos establecer, de acuerdo, como dije el señor abogado, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a las normas vigentes, ¿no? Tenemos que definir un cauce mínimo, un ancho, una sección del cauce que permita que por ahí bajen 200 metros cúbicos por segundo. Si respetamos la ley, que es la faja marginal, está definida por ley,
que tiene que respetarse, ¿no? Y los usos y todo eso, tendríamos que tener esto, el ancho del río, ¿no? Del cauce del río, miren lo que es, ¿no? Esto todavía está entre, comillas, recién vamos a hacer los cálculos verdaderos de qué ancho realmente debe tener el cauce del río para que bajen esas máximas crecidas en periodos de retorno de 100 años nomás. Pero yo quiero adelantarles una cosa. En otras partes del mundo y en las ciudades se están estableciendo, por seguridad debe definirse periodos de retorno de 1000 años. Si aquí con periodo de retorno de 100 años tenemos 190 metros cúbicos por segundo, ¿no? Que puede ocurrir cualquier año, ¿no? Entonces, aquí en el río Chillón, ninguno de esos se cumple. Es más, yo les digo, ustedes conocen del embalse Poechos en el río Chira, en el norte, ¿no? Ese embalse, por seguridad, se construyó con un periodo de retorno de 10.000 años, o sea, crecidas grandes del río que pueden ocurrir en 10.000 años. Por todos dicen, no, hasta que pasen 10.000 años, ya ¿dónde estaremos nosotros? Mentira, en el 82 y el 83 ocurrió ese retorno de 10.000 años. Por eso hubo destrucción, ustedes, algunos se habrán enterado de hace años, destruyó abajo todo el valle, etcétera, etcétera. Entonces, este periodo de retorno no es que dentro de 100 años, 1000 años, hay que esperar todo ese tiempo, no. El próximo año puede cumplirse un periodo de retorno de ese tipo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que planificar en ese sentido, o sea, para dar seguridad al futuro, como aquí se habla, de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Qué seguridad, qué lugar de vida le estamos dejando, ¿no? Y luego tenemos que reconocer las fajas marginales por ley, definidas por ley, que son 25 metros a cada lado. Entonces aquí estamos hablando de ¿qué? De 120 metros de sección, teniendo como eje el talde, que es el eje del río, ¿no? Para que pueda pasar con seguridad esto. Pero entonces, esto ya está acá y esto ya está acá, aquí está urbanizado parte, esto está ocupado con tierras agrícolas. Entonces, esto es lo que tenemos que definir claramente. Esto yo solo lo he puesto acá como un gráfico, como un ejemplo de lo que debe ser, como base para que analicemos conjuntamente con ustedes, con todos, y con los fundamentos técnicos, ¿no? Y las consideraciones sociales, de propiedad de tierras, usos, etcétera, definamos lo mejor para dar seguridad a todo esto, para que no... Aquí el ingeniero Tamayo mostró muy bonito toda esa red vial que hay, ¿no es cierto? Si ustedes llevamos estos mapas de inundación, todo Cheque Cerro Bajo sería factible de inundación. ¿Y qué pasaría con toda esa red vial? ¿Qué pasaría si ahí se marca toda la zona industrial? ¿Qué pasa si todo eso lo hacemos residencial, densidad baja? Otra vez tenemos San Diego, otra vez tenemos otros casos. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que considerar. Y miren, acá, bueno, miren los anchos que hay, podemos, a lo largo de todo el río, toda la zona, miren los anchos que hay para poder trabajar. Es decir, sí tenemos hasta 111, 47, 80 metros, sí tenemos para poder hacer este replanteamiento, reconstrucción de lo que debe ser el diseño hidráulico del río. Y aquí está el caudal de retorno para 100 años, mira, 190 metros cúbicos por segundo. Por esta fajita no pasa ese canal, ¿no es cierto? Entonces estos son datos concretos, no es... y esta es la relación del área con la faja marginal. Lo que está en rojo es la faja marginal definida por el ANA con hitos, sino que ha sido invadida totalmente, ¿no? Entonces no se ha respetado. No ha sido invadida. Bueno, mire, lamentablemente estas fotos le desmienten. Mire, este es el hito de la faja marginal. El río está acá, esta es la faja marginal y esta es la vía Malecón. ¿Dónde está construido esto? Está en la faja marginal. No, igual acá, mire, Villa Malecón, la faja marginal, está ahí, ¿no es cierto? Seguimos, mire, la faja marginal para acá, la vía Malecón, el hito,
que está atravesando la vivienda. O sea, la baja marginal está atravesando la vivienda. Yo no estoy inventando, sino ahí están las cosas que hay que solucionar, hay que encontrar las alternativas, los hechos para... De repente esta baja marginal, este límite de la baja marginal puede estar más acá abajo. Hemos visto en áreas en donde tiene más ancho el río, puede correrse, puede adecuarse. Eso lo vamos a estudiar y lo vamos a plantear. O sea, miren cómo es, o sea, aquí no estamos inventando nada. Bueno, estos son los periodos de retorno. El otro aspecto que yo quiero destacar también fundamentalmente es el recurso agua. Ya sabemos que hemos visto que el agua son más de 8 metros cúbicos por segundo, etcétera. Hay agua en el río Chillón, no hay problema. Pero también tenemos el agua subterránea. Y el agua subterránea en esta parte del río Chillón es fundamental y es importantísimo, casi más importante que en el río Rima. Porque miren, acá está Chacracerro y tenemos esta zona de Caraballo, Puente Piedras, que es una bolsonada hidrogeológica muy grande, donde se saca agua para todos los usos, luego se estrecha acá y luego se abre acá y se une con toda la cuenca el acuífero del Rima. Entonces aquí tenemos agua subterránea en abundancia. En Chacracerro Bajo está aflorando, ¿no? ¿Y qué pasa cuando sube el río? ¿No? Entonces el nivel freático sube y entonces va a inundarse. O sea, el nivel freático, si no se trabaja bien, todo lo que se edifique ahí va a estar inundándose, no por desborde del río, sino por elevación del nivel freático. ¿Se dan cuenta? Entonces, este factor hidrogeológico es fundamental para planificar, usar el territorio con seguridad, sin estar luego con programas de emergencia, recuperación, etcétera, etcétera. Nosotros, como parte del plan de ordenamiento territorial, le hemos planteado a la municipalidad, a varias instituciones, declarar en emergencia ambiental y de riesgo físico el río Chillón, toda la cuenca del río Chillón. Porque esa es la situación, hay que declarar en emergencia por esta situación. Son muy graves. Lo que está en riesgo no es pues que se van a afectar las plantitas, los animalitos, ya no hay el camarón, no hay el pez, no hay nada, eso no. Se va a afectar la vida humana y las propiedades de las personas, el patrimonio de las personas. Entonces, es en ese sentido que nosotros, miren, otro gráfico para mostrar las bolsonadas de lo que es el acuífero subterráneo, y en ese sentido tenemos que trabajarlo muy bien. Ahí están las fotos, acá está aflorando, este es el nivel del suelo, ahí está el agua, miren, este es el nivel del suelo, acá el dique de la Panamericana como represa el flujo del agua y aquí se genera una zona hidromórfica, ¿no? Hacia arriba, esto de acá arriba es Chacracerro. Entonces, este factor hidrogeológico tiene que solucionarse, ¿no? Miren, desde el punto de vista de la calidad ambiental, el otro factor que tenemos que analizar importantemente en la zona. ¿No? Miren, la parte alta, las descargas al río, ¿no? Que son leves, pero aquí, en esta zona, justo donde es Chacracerro, desde ahí empieza toda la contaminación y la pérdida de la calidad del agua y la ecología del río Chillón hacia abajo. Aquí el agua es un agua que no puede ser usada para nada. Sin embargo, en Chuquitanta, en otras partes están siendo usadas para cultivar lechuga, beterraga, zanahoria, etcétera, y se come bien rico, ¿no? Pero ¿con qué agua se están cultivando, no? Miren, lamentablemente la foto no se ve bien, pero estas son aguas a veces son muy ácidas o a veces son muy alcalinas, ¿no? Que miren, no permiten el desarrollo de ningún bicho, ni de ningún insecto acuático, ni ninguna planta acuática, porque el exceso alcalismo, es decir, la alcalinidad pasa de 11, 12, o cuando hay descargas industriales, la acidez baja a 3, 4,
2, ¿no? Entonces, en esas cosas hace que la vida acuática del río Chillón es nula, y la presencia humana peor. ¿Qué vamos a tener? Como si quieren en el río Rima, algunas personas se bañan, aunque sea, hemos visto que se bañan de allí arriba, pero en el río Chillón, jamás. Entran ahí y saldrán pues, por partes, no creo que salgan enteros, ¿no? Miren ese escenario, ese paisaje del río Chillón, ¿no? Toda acumulación de geles, plásticos. Estos son hornos que se queman con este combustible, el plástico, y aquí se hacen esas artesanías de barro, ¿no? Y se queman con aceite quemado, químicos, etcétera. Y luego uno lleva esas ollas de barro para hacer el adobo, para hacer la chicha, para hacer qué. Y luego ese barro, como está cocinado con estos materiales, está lleno de esos contaminantes químicos, metales pesados, metales tóxicos, y cuando uno come, se lo está comiendo, en la comida se está comiendo eso. Esto no se debe permitir, y esto está ocurriendo ahí a orillas del río Chillón, en Chacracerro. Eso lo saben hacia arriba del puente de la Panamericana, ¿no? Y entonces, mire, lamentablemente el otro aspecto de la calidad ambiental es el Chacracerro, y este es el área de contaminación atmosférica de todo Lima. Este es todo el mapa de Lima, ¿no? Este es el centro. Miren Chacracerro, los vientos cargados de contaminación por la contaminación atmosférica, el parque automotor, las industrias, todo esto fluye hacia el norte. Acá tenemos los cerros de Puente Piedra con Ventanilla, entonces los vientos se vienen acá. Todo esto, desde el punto de vista de calidad atmosférica, es lo peor que hay en Lima. Todo está con concentraciones por encima de los límites máximos permisibles, ¿no? Miren, todito, esto lamentablemente esa es la situación actual, ¿no? Ese es el área, toda la situación, la condición humana y social deprimida, degradada. O sea, por donde lo veamos ambientalmente, estas condiciones pueden ser dignas de vida de una población, por más que sea una población pobre, puede condenársele a vivir así, y no hay nada. Acá se ha dicho cuántas cosas, no hay presupuesto para esto, no hay presupuesto para... Tampoco hay presupuesto para esto, ¿no? Hay mucha gente pobre que se va a vivir ahí. Aquí lamentablemente se relaciona con la delincuencia, la prostitución y todo, pero señores, eso es un problema social que hay que solucionarlo. No puede dejarse así, sino de qué plan de desarrollo estamos hablando. El plan de desarrollo es para que desarrollen las veredas, las pistas, los bypasses, o para que desarrolle el ser humano, la calidad de vida del ser humano. Entonces creo que esas situaciones están latentes, y esto lamentablemente es lo que queremos cambiar, ¿no? Lamentablemente no se ve bien en el plan de ordenamiento territorial. Nosotros lo hemos microzonificado toda esta zona, cada una, por ejemplo en el valle estamos definiendo la zona ecológica fluvial. Esto en la propuesta de ordenamiento territorial está definido ya como el parque ecológico lineal del río Chillón. Como acá se ha dicho, la área de recreación, el bosque marginal, entonces en conjunción con la faja marginal y el cauce del río, todo tiene que integrarse como un parque lineal ecológico fluvial, ¿no? Cuyas funciones es dar seguridad, ¿no? El uso ecológico del río y la recreación y el turismo, todas las actividades deportivas, etcétera, que todo se desarrolla en este parque ecológico fluvial lineal. A partir de ahí, para adentro, los usos diversos que aquí ya se están planteando. Entonces, eso es un poco para que ustedes tengan en mente un poco lo que estamos digamos, desarrollando ahorita como diagnóstico, y luego por dónde van a ir las propuestas que van a ser discutidas, analizadas en forma conjunta. Y a mí me gustaría que esto, para que nadie diga, no, eso es mentira, no está, vamos allá, vamos a planificar ahí a orillas del río, ahí en el terreno, en las áreas en donde se va a decir, esta es zona para uso industrial. Muy bien, aquí estas son las condiciones para que sea usado industrialmente.
o para que sea usado como residencial, acá tendrán que hacerse estas medidas, estas correcciones, estos proyectos. En parte del río, en la parte alta, se han hecho diques de encauzamiento, ¿no es cierto? Por ahí están diciendo que este ancho de la faja, de la zona inundable del río, es mentira, eso no es cierto. ¿Y por qué pusieron ese dique? ¿Porque es mentira? Ese dique está diciendo que es verdad. Han puesto el dique para protegerse, pues, para que la inundación no se vaya hasta donde puede ir, de acuerdo a la topografía del terreno. O sea, así de sencillo es, ¿no es cierto? Entonces, eso se planifica allá, ellos se ven en el terreno. Acá podemos discutir, y si yo hablo mal, no los convenzo, me convencen, ustedes ganan, pero cuando vayan a construir, viene el río, se los destruza, los inunda, etcétera, etcétera. Bueno, así termino. Muchas gracias.